Bien. Entonces, incluyo en un proyecto, el main, la clase fecha, que tengo en el fecha.h, y declaro un objeto de fecha, ¿sí? Obj-fecha. Y si yo llamo a obj-fecha.mostrar, es posible, no es seguro, pero es posible que esto me muestre basura, ¿bien? Depende del sistema operativo, vamos a ver si se da. Sí, perfecto. Y una basura bastante distinta en cada caso, como pueden ver, ¿sí? Entonces, por más de que tengamos clases, seguimos teniendo esto que, una fecha alienígena, exactamente. Seguimos teniendo esto que que teníamos con C y C++, de que las variables tienen basura, ¿sí? Incluso en un objeto. Entonces, esto nos da pie, o me da pie, a ver un tema, ¿sí? Una característica que tiene la programación orientada a objetos, que es los métodos de construcción y destrucción, ¿sí? Hay dos métodos específicos en la programación orientada a objetos que se llaman constructor y destructor, ¿bien? Entonces, vamos a ver de qué se trata un poco. ¿Qué vamos a hacer con el constructor y destructor? Vamos a evitar que pase esto. Vamos a evitar que cuando yo creo una fecha, esta tenga basura, por ejemplo. ¿Bien? Bien. Entonces, vamos a ver esto. Y de paso vemos algo de sobrecarga, ¿sí? Como un bonus track. Vemos de qué se trata la sobrecarga. Entonces, vamos a empezar con esto. ¿Ven bien la diapositiva o la pantalla? Bien. Entonces, si resumimos muy resumidamente el tema de programación orientada a objetos, podríamos decir que una clase nos va a permitir crear un objeto, y las propiedades de ese objeto están como cerradas, ¿sí? Están inaccesibles al mundo exterior, por así decirlo. Habíamos llamado a eso encapsulamiento, ¿sí? Y con los métodos vamos a poder interactuar con ellos. ¿Bien? Entonces, estos métodos los vamos a invocar según lo que nosotros necesitemos hacer. Si tenemos, por ejemplo, un examen recién y lo queríamos cargar, llamábamos a cargar. Si queríamos mostrar, llamábamos al método mostrar. Si queríamos solo obtener la nota, íbamos a llamar un getter de nota y así. ¿Bien? Sí, Andrés. Ahora hay un ejemplo con esto. Ahora lo vamos a ver. Entonces, básicamente esto como resumen, ¿sí? Pero lo que por ahora no vimos, pero que se puede hacer, es poder controlar lo que el objeto va a hacer o tener cuando lo creamos y también cuando lo destruimos. ¿Bien? Bueno, primero tenemos que pensar qué es que un objeto se cree, o en qué momento se crea un objeto, y en qué momento se destruye un objeto. ¿Bien? Vamos a ver esta clase que tenemos acá. ¿En qué línea les parece que se está creando el objeto y en qué línea les parece que se está destruyendo el objeto? Bien, se crea el objeto en la línea 6, en la instancia, y se elimina acá, ¿no? En la línea 10 o en la 9, ¿no? Dependiendo cómo lo veamos, cuando finaliza el scope, cuando finaliza la función, en este caso main, ¿sí? Entonces, acá se estaría llamando al constructor y acá se estaría llamando al destructor. ¿Bien? Lo importante es que son métodos que se llaman solos. Yo no tengo que específicamente decir llámame al constructor o llámame al destructor. ¿Sí? No puedo evitar que se llame el constructor y tampoco puedo evitar que se llame al destructor si les hice uno. ¿Bien? Entonces, son métodos que se van a ejecutar automáticamente. El constructor, aunque suene una obviedad, cuando creo un objeto, es decir, cuando declaro una variable o una instancia a partir de una clase, y también cuando creemos un objeto a partir de memoria dinámica, que lo vamos a ver también más adelante, que es con new, que es la forma de crear con memoria dinámica en C++, o si fuese con la forma de C, con malloc, que esto ya la conoce. ¿Bien? Y el destructor se va a llamar solo también cuando el objeto se elimina. Esto quiere decir, cuando finaliza el alcance donde fue declarado, es decir, las llaves donde fue declarado,
o cuando le hago un delete o un free a algo que creé con memoria dinámica. ¿Bien? Son los momentos en que se llaman a uno y a otro. ¿Bien? Conceptualmente, entonces, le queda claro que un constructor y un destructor son métodos, como puede ser el set, el get, el cargar, el mostrar, pero que se llaman solos. ¿Sí? Tienen esa particularidad. Se invocan solos. Bien, vamos a ver un poco más sobre constructor, entonces. Bien. Entonces, el constructor es un método de una clase, se ejecuta solo cuando se crea el objeto. Ya vimos qué significa que se cree un objeto. Y fíjense que tiene esta particularidad. Se tiene que llamar sí o sí igual que la clase. El constructor es un método que se va a llamar igual que la clase. Entonces, si tengo una clase auto, el constructor se va a llamar auto, igual que la clase. Y no devuelve nada, ni siquiera devuelve void. ¿Sí? No devuelve nada, va a estar vacío a la izquierda del método. ¿Sí? Adentro de la clase vos podrías llamar al constructor por ahí del padre, si querés, cuando veas herencia. Pero en general no se llama al constructor de forma explícita. Bien, entonces el constructor de auto acá lo que me está permitiendo hacer es, cada vez que yo cree un objeto de tipo auto, poner la velocidad en 0. ¿Sí? Un caso donde me viene bien usar un constructor. Bien, entonces, dos reglas para crear un constructor. La primera, al ser un método de clase, ¿sí? Tiene que estar la declaración dentro de la clase y la declaración del nombre del método tiene que ser igual a la clase. Básicamente el constructor va a ser un método que se llama igual que la clase que yo quiero, con la que quiero trabajar. Adentro puedo tener lo que quiera, ¿sí? lo que necesite hacer. ¿Sí? Va a ir en public. Y no devuelve nada. ¿Sí? No tengo valor de retorno, ni siquiera void. Porque básicamente el constructor de auto, ¿qué va a construir? ¿Qué me terminaría devolviendo? Un auto, exactamente. Por eso no puede devolver int. Porque básicamente esto yo lo voy a necesitar para crear un objeto auto, no otra cosa. ¿Sí? Pero a su vez, además de crear, ¿sí?, ese objeto de esa clase, me permite a mí setear atributos o ejecutar acciones de forma, entre comillas, automática. ¿Bien? Y el destructor, como pueden ver, también es un método de clase que se llama igual que el objeto, pero fíjense que tiene un operador especial, no sé si lo llegan a ver ahí, que es ese operador que en inglés se llama tilde, en español, si no me equivoco, se llama virgulilla. ¿Sí? Esperen porque me parece que me moví de... Ahí está. Se llama virgulilla. Es horrible el nombre que le pusieron, pero se llama así. Y básicamente es el simbolito que está arriba de la ñ, para que se den una idea, es ese símbolo que es un operador. ¿Sí? Eso me ayuda a crear a mí el destructor. Ese símbolo y el nombre del método es el destructor. Bien. Y, y como habíamos dicho, se ejecuta, ahí está, bueno, ahí nos ponen cuál es la combinación de alt y numérica para crear ese operador. Y se ejecuta cuando el objeto se elimina. Quiere decir que si yo tengo una clase auto y tengo este destructor, lo que va a hacer es mostrar por pantalla a qué velocidad o qué velocidad tenía cuando el objeto se elimina. ¿Sí? Muestra por pantalla eso. En este caso no tiene mucha utilidad el destructor en esta clase auto porque probablemente no me interesa saber esto. ¿Sí? Pero hay otros casos donde el destructor va a ser importantísimo tenerlo. Bien. Veamos cuándo utilizarlo. Si no les funciona la creación de ese operador, ¿sí?, de ese símbolo, en muchos teclados que no tienen la parte numérica es Alt de izquierda y la ñ. En el mío no, evidentemente. Alt derecha y la ñ. Perdón, Alt derecha y la ñ. Y les escribe el operador. Y si no, es porque tienen mal configurado el teclado. O no tienen teclado español. ¿Sí? Volvemos. No se preocupen, no lo van a poner tan seguido. Pueden copiar y pegar de
de algún lado el simbolito y pegarlo y ya está, ¿sí? Si no lo tienen configurado en el teclado, no se haga mucho problema. Bien, ¿cuándo los utilizamos? Parece obvio, pero al constructor lo voy a necesitar cuando quiera código que obligatoriamente se ejecute al crear el objeto, y el destructor cuando tenga código que obligatoriamente se ejecute cuando elimine el objeto. ¿Bien? Entonces, un ejemplo podría ser una clase vector de enteros. ¿Bien? Que en el constructor yo le mande el tamaño del vector para pedir memoria dinámica, y en el destructor libero la memoria porque ya no lo necesito más. ¿Sí? Básicamente yo podría hacer una clase que sería una cosa así, lo voy a poner en el chat, vector de enteros, B, le paso 10, ¿sí? Así se vería un constructor cuando recibe un parámetro, ¿sí? Lo voy a escribir en el code blocks como para que se entienda. Si yo tuviese una clase llamada vector de enteros, que me permita crear vectores de enteros, y le pongo el nombre vec, por ejemplo, el constructor podría recibir el tamaño, y esto pide memoria dinámica para 10 enteros, ¿sí? Que van a estar dentro. Y después yo podría hacer b. no sé, set, en la posición 0, el valor 100, por ejemplo, cosas así. Y después, cuando esto no me sirva más, llama al destructor y libera la memoria. ¿Sí? Es un ejemplo donde vendría bien el uso de un constructor y el uso de un destructor. Otra vez, bueno, yo puedo tener un vector de una clase, ¿no? Vector de enteros, que me permita crear un tipo de dato propio que me sirva para trabajar con vectores, ¿sí? Entonces, con el parámetro que le pase de acá, va a pedir memoria dinámica para ese vector, ¿sí? Adentro yo tendría un atributo que sería un puntero entero, y usaría eso para crear con malloc o con new un vector. Y como es un vector propio, yo puedo hacer, por ejemplo, el vec.get elemento, y quiero obtener el elemento 6, y esto me devolvería el elemento 6, que lo puedo guardar en un entero. Eso es una cosa que podría hacer. Podría ser vec.ordenar y me ordena el vector. Podría ser vec.buscar y le paso un valor y se fija si está el número 500 adentro del vector, y así. ¿Está bien? Son ideas, obviamente hay que codificar todo, ¿sí? Y ya hay una clase vector. Fíjense que yo puse vector y se autoescribió, perdón, se coloreó, porque en C++ hay una clase vector que muchas de esas cosas ya las tiene hechas, ¿sí? Es probable que hagamos nosotros una clase vector para aprender, para practicar, pero después hay muchas cosas que ya están hechas. ¿Bien? Entonces les quedó la idea de por qué vendría bien un constructor acá, porque yo no podría tener un vector de tamaño basura o de tamaño 0, no tendría sentido. Entonces, la clase vector de enteros me obligaría a que cuando yo quiera crear un objeto de tipo vector, yo le tenga que decir de qué tamaño es. ¿Sí? No puedo tener un vector de un tamaño indefinido. Y luego los métodos me servirían para setearle datos, para cargar, para mostrar, ordenar lo que necesite hacer con un vector, ¿sí? Y luego, cuando la función main termine o cuando yo no necesite más este objeto, cuando llegue al final de la función, al llamarse el destructor, liberaríamos la memoria. ¿Bien? No, porque no podés llamar directamente al destructor. Entonces, no podés decir acá, liquidame el objeto vec. Pero si usaste memoria dinámica, le podés hacer un free o un delete, y eso es más o menos lo que vos planteaste ahí, Andrés. Con memoria dinámica sí se puede. Si declaré en el stack una variable, una instancia de este tipo, tengo que esperar que se termine el alcance. No, yo puedo tener constructor y no tener destructor, podría tener un destructor sin hacerle un constructor, podría no tener ninguno de los dos y también trabajar con clases, ¿sí? Constructor siempre hay uno que se hace solo, ¿sí? Todas las clases tienen un constructor, ¿sí? Porque si no, yo no podría hacer esto. Si no, al hacer esto, no funcionaría. Así que
por debajo hace un constructor por defecto, pero lo que pasa es que no hace nada, o sea, construye el objeto, pero no le pone nada a los atributos, así que si yo quiero hacer algo especial o particular, lo tengo que programar yo, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo con el constructor de fecha. Vamos a venir acá, a fecha.h, y seguir las reglas estas, ¿no? Vamos a poner fecha, no devuelve nada, y en este caso no recibe nada también. ¿Bien? Vamos a fecha.cpp y vamos a decir que dentro del ámbito de fecha tengo un método que también se llama fecha, y lo que hace es decir que el día, el mes y el año es 0. ¿Bien? Entonces, ahora, esto de acá está llamando a este método automáticamente. ¿Sí? Para que quede demostrado, cuando haga el mostrar acá del objeto fecha, como este llamó a ese método que construye y pone todo en 0, ya no deberíamos ver basura, sino 0 del 0 del 0. ¿Ven? Un método que se llama solo. Si yo hago el destructor de fecha acá, por ejemplo, vamos a hacer el destructor de fecha. Primero lo tengo que hacer en el punto H. Tengo que decir, va a haber algo que es el destructor. ¿Bien? Y ahora vengo acá y digo que tengo un destructor, tengo un destructor de fecha. Y acá no tiene mucho sentido, la verdad. Yo lo que voy a hacer es un cout y voy a poner se destruyó con día, con los valores día, mes y año. ¿Sí? Muestro lo que tiene, nada más. ¿Sí? Pero no tiene mucho sentido en esta clase fecha tener un destructor. ¿Sí? Porque ¿para qué queremos? Y ya creo que lo tengo al std. ¿No tengo el cout? Sí, tengo el cout. Y tengo el include, así que debería funcionar. Entonces, como tengo un objeto fecha, lo estaría llamando a esto cuando termina una vez, ¿sí? 0 del 0 del 0, ese es el mostrar, después de haber ejecutado el constructor, y el destructor se llama solo, como pueden ver, y me pone eso. Lo interesante de esto, ¿cuándo se ejecuta qué cosa, Jero? ¿El destructor? ¿Cuándo termina la función main? Cuando main no está más, ¿sí? Cuando la variable se elimina de la pila, se destruye. Y fíjense qué potente es esto, que si yo creo un vector de 10 fechas, hay 10 constructores y 10 destructores. ¿Ven? ¿Por qué? Porque dentro del vector, cada elemento del vector es un objeto de fecha que llama al constructor y también llama al destructor. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos, en este caso, 10 veces la ejecución del destructor y 10 veces la ejecución del constructor. Si yo pusiera un cout en el constructor, lo podría ver. ¿Sí? Si quieren, pongo acá en el constructor, construyendo fecha. Esto lo tengo que ver en un vector 10 veces, en una variable simple una sola vez. ¿Sí? ¿Sí? Entonces tenemos constructor, se ejecuta solo cuando instancia un objeto, ya sea un vector o una variable simple. Falta ver de memoria dinámica, eso lo vamos a ver más adelante, así no los abrugamos con temas. Y el destructor se llama solo cuando se destruye. ¿Sí? Bien, esto igual no termina acá. Vamos a volver a tener una fecha singular, o sea, un solo objeto dentro de la variable. Y acá le voy a sacar al destructor, lo voy a sacar al destructor directamente porque ya nos dimos cuenta que no nos sirve en la clase fecha, y saco el cout del constructor. Nos queda solo la asignación de todo en 0. ¿Bien? Esto es lo mismo que poner esto, por las dudas. Es lo mismo que esto. Porque se apilan, ¿sí?
0 le asigno año, que es lo mismo que le asigno mes, que es lo mismo que le asigno día, por lo tanto todo tiene 0. Bien. Vamos a seguir un poquito más con esto. Y vamos a ver esto de múltiple constructor. Y en realidad no es algo característico de los constructores, sino que es algo característico de las funciones y los métodos. Se puede tener una función con el mismo nombre, pero que haga algo distinto. Bien. Esto por ahí ya lo sabían. Si no lo sabían, se enteran ahora. Yo puedo tener dos funciones que se llamen mostrar y que una se diferencie de otra por lo que recibe. Bien, vamos a ver un ejemplo. Yo acá tengo, esto se llama sobrecarga, por cierto, ¿sí? Entonces, la sobrecarga nos permite hacer esto. Permite tener funciones o métodos con exactamente el mismo nombre, ¿sí? En la misma clase, y que hagan algo distinto dependiendo de los parámetros que reciban. Entonces, fíjense acá un ejemplo. No se preocupen por si no entienden lo que hace el ejemplo, ¿sí? Pero fíjense, se llama al azar, la función global, y recibe un valor y calcula un número random a partir de ese valor, que está entre 1 y el número que le paso. ¿Sí? Sí. Suena árabe el nombre de la función, pero no, es un número al azar, ¿sí? Entonces, al azar le mando un valor máximo, me devuelve un número entre 1 y ese valor. Pero también hay otra función al azar, que en lugar de recibir 1, recibe 2 valores. Bien, 2 valores. Y, a diferencia del anterior, en este caso, lo que hace es devolver un número al azar entre el primero y el segundo parámetro. Bien. Entonces, si yo llamo con el código, ¿no? En C++, a la función al azar y le paso un solo valor, el compilador va a saber que tiene que llamar a este porque tiene un solo parámetro. En cambio, si le paso 2, va a saber que tiene que llamar a este otro porque le estoy pasando 2. Así que no necesito tener funciones que se llamen distinto. Tengo que diferenciarlas con los parámetros que recibe, ¿sí? Y los parámetros se pueden diferenciar por cantidad, porque tienen diferente cantidad, o por tipo. Yo podría tener una función que recibe un entero y hace una cosa, y otra función que recibe un float y hace otra cosa. Y se llaman igual. ¿Bien? Bien, vamos a ver cómo vamos de tiempo, porque si les parece vamos a hacer una más. 5 minutos, 6 minutos quedan. Ok, entonces, si les parece, después de un breakcito de 5 minutos de vuelta, vamos a hacerle dos constructores a fecha. Dos constructores. Bien. Uno vacío, que es este que tenemos, y otro que reciba parámetros. Y que hagan cosas distintas según cuál llame. ¿Sí? ¿Está bien? Así que bueno, cortamos acá, procesa el archivo y volvemos a entrar en 5 minutos. Nos vemos. Si tienen preguntas, también pueden preguntar, ¿sí? Después del break. Dale.